Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Bíblico. Si es que les damos la bienvenida, doctor Molina y Michelle, ¿cómo están? Bueno, Jorrito, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, aquí, como es la sana costumbre, martes y jueves, hablando de gobierno civil bíblico. Este es un programa en donde nosotros hablamos de la propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Así que con eso en mente, con ese tema, con esa claridad, nosotros avanzamos desarrollando temas, invitando a algunos personajes importantes de Colombia y Latinoamérica que tienen que ver con su participación o su entendimiento en el gobierno civil. Así que consideramos que es muy importante que los individuos, los cristianos, participen en gobierno civil. Yo quiero darle la bienvenida aquí a nuestra querida Michelle Carreño, que el martes pasado estuvo viviendo el programa solita y estuvo dando una enseñanza muy buena a todos los que nos ven los martes y jueves. Bienvenida, Michelle. Bueno, muchas gracias, señor Ricardo. En verdad, el martes fue un desafío para mí, pero bueno, lo logramos. Y bueno, también una bienvenida para todos ustedes, los que nos están viendo en vivo y los que nos verán en transmisiones siguientes en YouTube. Y pues la verdad es que en este tema, sí, como me interesé muchísimo, estuve leyendo un montón mi material de la Escuela de Maestros por las Naciones y creo que estoy preparada. Tengo bastante material para que podamos mostrar hoy, porque este tema es bien importante, obviamente, y más en esta época en la que nos estamos preparando, ¿sí? Para las votaciones. Claro, Michelle, este es un tiempo demasiado importante para Colombia, para Latinoamérica, porque ya hay unas naciones en donde están teniendo elecciones de presidencia, elecciones de Congreso. Este tiempo en Latinoamérica es así. Por ejemplo, en Nicaragua hubo elecciones presidenciales y ganó el de siempre, ¿no? El que nunca pierde por la forma de gobierno déspota, tiránica que hay en Nicaragua, pues ganó Daniel Ortega. En estos días, el 21 de noviembre, habrán elecciones de Congreso en Venezuela. Y bueno, los diferentes países se preparan para elegir a sus nuevos gobernantes, por lo menos los que dicen que son demócratas en un sentido o que dan participación a la gente para elegir. Gracias a Dios todavía existen países, una mayoría grande, que ejecutan este método de elección popular y abren elecciones cada 4 o cada 5 años. Muy triste para los países en donde no hay elecciones, en donde una persona está en el poder y por siempre, a su capricho. Y tenemos naciones como esa, ¿no? Bastantes, en África, en Europa, en Latinoamérica, tenemos varios países en donde cuando alguien toma el poder, no lo quiere soltar por nada. Así que, Michelle, hoy hablaremos acerca de
la iglesia y su responsabilidad política. La iglesia y su responsabilidad política. Pues este es un programa de cristianos enfocado en su porcentaje alto a los cristianos, que es nuestra primer nivel de llegar para poder ayudar a los cristianos a entender cuán importante es el gobierno civil y cuán importante es su participación política, porque tú sabes, Michelle, que hoy en día estamos en el siglo XXI, donde hay supuestamente mucho más conocimiento, mucho más luz de muchas cosas, hay mucha verdad en el aire, pero sin embargo, en la iglesia cristiana, muchos cristianos consideran que no deben participar en política. Y en la iglesia, Michelle, se enseña que no hay que participar en la política porque la política es del diablo. Hace como unos 4 años atrás que estuve recorriendo Colombia, en el 2016 precisamente, en el 2017 también, yo iba a iglesias en donde me invitaban a predicar y me decían, está invitado a predicar, pero por favor no hable de política. Así eran, de primera instancia me decían, no hable de política. Y es porque estaba está esa idea equivocada que la política y el cristianismo no combinan, que la política y el cristianismo pues están distanciadas por no sé qué, creo que están distanciadas por el concepto equivocado de lo que es política, de lo que es gobierno civil y de lo que es cristianismo. Así que comenzamos, Michelle, con tu participación al respecto. ¿Qué tienes para hoy? Bueno, además de lo que estabas comentando, realmente creo que el problema y la raíz de este es la dicotomía falsa que nos hemos hecho en la cabeza, así como, no, la política es para allá algo mundano o algo secular, algo sin Dios, cuando realmente no, para empezar no puede estar sin Dios porque fue idea de Dios. Y yo quisiera compartir aquí mi pantalla, y es que tengo una frase que está en el libro. El audio. Aquí las comparto para que todos puedan verla. Entonces, dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? La escritura, por seguro, es palabra de profecía, a la cual tenemos que poner atención, como una luz que brilla en un lugar oscuro. Esto está en la Historia Cristiana de la Constitución, que es un libro así bien gordito que habla muchísimas verdades acerca de cómo debemos vivir como cristianos. Y realmente, bueno, esa es como mi respuesta a todo lo que estás comentando. Y es que sí, la iglesia realmente es la encargada de alimentar la conciencia o de plantar las bases de la conciencia de las personas. ¿Y por qué? Porque se supone, o bueno, es la idea de Dios, que en la iglesia estén los dirigentes, los que conocen mejor la palabra de Dios. Y ellos son los encargados de gran manera de poder compartir eso a las personas para que tanto gobernantes futuros como votantes puedan ejercitar su conciencia, puedan ejercitar sus valores. Y bueno, como dice la frase, si estos valores, si estos principios, si esos fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer una persona con buenas intenciones? Nada, porque no va a saber cómo debe dirigir, no va a saber cómo debe elegir. Y por más buenas intenciones que tengamos, pues no basta, sino que además de buenas intenciones debemos tener la verdad, debemos tener los fundamentos para así poder llegar a la transformación. Pues Michelle, deja ahí esa aplicación un momentito, porque pues aquí tengo que hacer un anuncio muy importante a todos también, que hace como una premisa, porque pues no todo el mundo sabe, pero yo estoy siendo precandidato a el Congreso de la República, en este caso al Senado, por el partido Colombia Justa Libres. Entonces, aquí públicamente quiero decirle a todos los que nos siguen, que nos ven ahorita, los que nos verán en un futuro cercano, ojalá sea mucha gente que nos vea antes de marzo, para que se den cuenta que voy a ser postulado, pues si tengo el aval, para correr para el Senado de la República.
Y estaba pensando en eso, Michelle, cuál sería una de las bases de, con las que voy a trabajar en esta precampaña, si todo sale bien. Y precisamente este pasaje bíblico. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Ese va a ser, creo que hasta ahorita, lo estaba pensando, estaba considerando, y tú lo colocas ahorita aquí enfrente mío. Ese va a ser como, Confirmación. ese va a ser como la base. Ese pasaje bíblico, porque es un pasaje bíblico, va a ser la base de la campaña. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué podrá ser el justo? Y pues la idea es poder llegar al Congreso a fortalecer los fundamentos de una sociedad, que son la familia, que son la educación y que por supuesto es la iglesia. Muy bien, tremendo pasaje, puedes quitarlo ya. Con ese anuncio aquí deberíamos colocar como una batería de fondo, y el anuncio. Pero bueno, este es el preanuncio para todos nuestros seguidores de este programa de gobierno civil, que pues estaré corriendo para ser parte del Congreso de la República, ir al Senado y desde ahí poder ser un poquito más efectivo, si se puede decir, en el proceso de transformación social. De eso lo haremos, si nos lo permite nuestro director de la emisora. Estaremos hablando mucho más adelante a medida que las cosas van concretándose al respecto. Y pues también, si nos lo permite nuestro director, pues a través de esta emisora poder publicitar, poder mostrar el perfil de la gente correcta, de la gente buena, que quiere correr para el Congreso el próximo año, en marzo. Pues si los fundamentos fueran destruidos, no queremos eso, este programa es para eso. El fundamento está delineado en la Biblia y la iglesia tiene una participación demasiado importante. Mira esta frase que voy a expresar aquí, Michelle. Dice así: la gente hace las leyes y las iglesias hacen la gente. Vamos a pensar en eso. La gente hace las leyes y las iglesias hacen la gente. Porque hay que explicar esto muy bien. La iglesia debe participar en política, claro que sí. No como iglesia denominacional, en el sentido de la iglesia bautista, la iglesia menonita, la iglesia presbiteriana, tal, así con el nombre, no necesariamente, aunque si lo quieren hacer puede ser así. Pero la idea es que cuando se habla que la iglesia debe participar en política, estamos hablando de la gente, de la gente. La iglesia como institución, su labor es entrenar a la gente que viene a la iglesia, entrenarla para que su mente, su conciencia, su mente esté afilada y su conciencia tenga claridad de lo bueno, de lo malo y de su rol protagonista en la sociedad. Ese es el papel de la iglesia, porque la iglesia se ha enfocado en preparar a los cristianos, pero para un futuro, pero espiritual, un futuro en el cielo, en la nueva Jerusalén, allá con Dios. Y Cristo viene bien, ¿no? pronto. Claro, eso es una verdad, ¿no? Cristo viene pronto, que la eternidad existe, es verdad, es lo que enseñamos, predicamos, pero ¿qué va a pasar con los cristianos mientras ocurre eso? Mientras ocurre eso, estamos aquí, Michelle, estamos en esta tierra, hay una forma de gobierno que debe regir aquí, y si el gobierno es tiránico y despótico, ¿qué va a pasar? Pues todos vamos a sufrir el hecho que yo soy cristiano, a mí esa ley no aplica. Yo soy cristiano y entonces no pago impuestos. Yo soy cristiano y entonces pues la policía no puede meterse conmigo. Yo soy cristiano y comienzo a colocar un poco de excusas, pero estamos en una sociedad, ¿no? Una sociedad en donde nosotros somos parte de esa sociedad esencial. Nosotros generamos economía, nosotros generamos familia, nosotros generamos educación,
nosotros generamos ciencia, arte, somos personas como todas las demás. El hecho de ser cristiano no significa que uno es un alien, que uno está por allá en otro mundo, ¿no? Que es lo que nos han metido, ¿no? Nos han metido así como que, yo soy cristiano, y entonces como que ando en las nubes, y ando como flotando, y yo no tengo nada que ver en este mundo, porque ya hay una canción que dice, yo ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Es verdad, pero estamos aquí. Y somos colombianos, latinoamericanos. Aquí estamos en este mundo y tenemos que participar. Y aunque queramos o no, participamos, ¿no, Michelle? Porque tú participas yendo al mercado. Tú participas comprando y vendiendo cosas. Tú eres comerciante, ¿no? Tú eres una empresaria joven. Sí, así es, te podría decir. Claro. Participamos, ¿qué más? Usamos transporte. Porque los cristianos volamos o qué. Nos le contamos. Pero no, igualmente, como tú dices, todos nosotros pagamos impuestos también, o muchos de nosotros pues vamos a la universidad públicas o de verdad, todo el tiempo estamos participando en la política. Así es. Además, pues yo, por ejemplo, yo soy cristiano desde los 17 años y entré muy rápido a entrenarme en teología y entré a servir a Dios, a la iglesia. Entonces, cuando uno entra en este proceso, yo también pensaba que no tenía que haber nada, participar en los asuntos sociales, sino que solamente mi trabajo era predicar, 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 predicar en la iglesia. Y era como la iglesia se convertía como en un refugio. Es un refugio en un sentido, pero de ahí no salía y queremos que toda la gente esté metida en la iglesia. Por esa razón, en las iglesias hay cultos todos los días, de día y de noche y de madrugada, porque los pastores no queremos que la gente se salga de la iglesia. ¿Para qué? Es mejor que usted esté aquí en la iglesia orando, cantando, ayunando, aquí en estas cuatro paredes, estar allá en su casa o trabajando. Es mejor que esté acá, apartado del mundo. No, es una idea equivocada, porque aquí estamos, tenemos familias, y tú sabes, Michelle, que esa idea hizo que muchas familias se destruyeran, que muchos jóvenes no quisieran continuar siendo cristianos porque no entendían esa idea de estar todo el tiempo en la iglesia. Y comenzaron y cuando son jóvenes se apartan porque hay otras cosas del mundo que existen en esta sociedad, los atrae, quieren participar, pero como la iglesia no participa en eso, entonces no hay comunión, entonces tienen que abrirse de la iglesia. Y hubo un tiempo, Michelle, en donde había, y hoy todavía, mucha deserción de la iglesia, mucha deserción juvenil. Yo mi primer Sí, aún libro, lo hay bastante. mi primer libro que Incluso yo de los intenté, propia familia pastoral. mi primer libro que yo traté de escribir, fue en el seminario, y se llamaba así, ¿por qué los jóvenes desertan de la iglesia? Ese libro se perdió, esas notas se perdieron, porque yo no entendía mucho eso, pero fue mi primeros pininitos que hice en escribir. Pero me recuerda eso, ¿no? ¿Por qué los jóvenes desertan de la iglesia? Pero los jóvenes desertan de la iglesia porque como pastores no los hacemos responsables de su rol protagónico en la sociedad. ¿Qué dijiste ahorita que no te entendí, por favor? Bueno, estaba comentando que realmente esto es triste porque no solamente pasa como en los hermanos de la iglesia, sino también en la familia pastoral. Es algo que suele pasar mucho, mucho, mucho. Justamente por esto, porque no se les da a los jóvenes como esa oportunidad de, o esa sabiduría de ustedes son parte del mundo, sí, son parte de las esferas de la sociedad y por eso deben salir, deben impactar. Y pues eso es algo que la iglesia ha venido cambiando poquito a poquito, sí. Ahora podemos ver iglesias que sí tienen claro que tienen que influir en el gobierno, que tienen claro que quieren influir en las artes, que tienen, bueno, que están intentando como darle a los jóvenes como esa sabiduría de que no es algo aparte, si les gusta la música, no es algo aparte, si les gusta el gobierno, sino que pueden y deben incluir su fe en todo lo que hacen. Claro,
Ese ha sido el dilema donde se perdió mucha gente en el camino, porque pensamos que solamente lo santo era todo lo que se hacía en las cuatro paredes de la iglesia. Entonces jugar fútbol no era santo, la música no era santa, ir al cine no es santo. ¿Qué más? Bueno, los negocios no eran santos. Entonces, pues eso trajo una, como tú dijiste al principio, una dicotomía, porque todo lo que hacemos es santo. Si jugamos fútbol, tenemos que agradar a Dios. Si hacemos negocios, tenemos que agradar a Dios. En cualquier cosa tenemos que agradar a Dios. O sea, el cristiano no solamente el que está en la iglesia. El cristiano, uno es cristiano en donde esté, con quien esté y haciendo lo que sea, uno ahí tiene que mostrar que es cristiano. Entonces, pues, la iglesia debe participar en política, claro que sí, porque la política es el arte de gobernar, de gobernar. Y en la iglesia hay política, Michelle, porque hay gobierno, hay líderes que gobiernan, hay un sistema de gobierno. Entonces, en la iglesia se hace política. Los mejores políticos, diría yo, o los que todo el tiempo hacen política, son los pastores y son los miembros de la iglesia. Porque todo el tiempo estamos hablando de la forma de gobierno de Dios. Y estamos diciéndole a la gente, cuando evangelizamos, que no continúen en ese gobierno pagano, en ese gobierno del diablo, en ese gobierno equivocado, que pasen a este sistema de gobierno que Dios plantea en la Biblia. Entonces, la iglesia es demasiado importante entre una sociedad, porque la iglesia, en el triángulo de la fortaleza social, la iglesia es indispensable. Algunas personas, Michelle, han dicho que la iglesia es el depósito moral de la sociedad. Suena bonito. Cuando yo lo escuché, digo, wow, qué chévere. ¿Cómo reconocen que la iglesia es el depósito moral? Pero los que dicen esto, lo reconocen, pero para que la iglesia dice, como usted es el depósito moral, manténgase allá, guardadito en el depósito. Cuando lo necesitamos, lo llamamos. Cuando lo necesitemos. Y entonces la iglesia se creyó esto y nos encerramos a no participar en las decisiones locales. Entonces, pues la iglesia y los pastores tenemos que entrenar a la gente, entrenarla para que ellos sean los que en sus roles, en todas las áreas sociales, porque los cristianos participan en todas las áreas sociales, ¿no, Michelle? Hay cristianos científicos, hay cristianos deportistas, hay cristianos estudiantes, hay cristianos maestros, hay cristianos padres, hay cristianos hijos, hay cristianos bromistas que hacen chistes todo el tiempo. ¿Como quién? No, no lo estoy viendo. No, pero por ejemplo, una persona que es cristiana y famosa es Ordóñez, ¿no? Sí. El hombre a través del humor, y hacer reír a la gente, les muestra qué es la vida, cómo funciona. Entonces las acciones de la vida, las acciones normales, son cristianas, no podemos separarlas. Pero en este caso, como está hablando de política, Michelle, enfoquémonos en eso para ilustrar un poco a los que nos oyen y nos oirán, nos ven y nos verán. Aquí tengo una lectura. Si tú tienes algo, me dices, ¿no? Tengo esto y lo Sí, aquí sacamos, ¿ok? tengo bastantes cosas. Bueno, entonces dale, saca lo tuyo. Yo quiero ver Bueno, lo que tú yo tienes. quisiera comenzar un poquito con historia, ¿sí? Porque es realmente importante no solamente hablar de esto, sino ver que sí funciona, que la iglesia sí debe y lo que pasa cuando la iglesia participa. Entonces, bueno, voy a leer esta frase aquí que habla de la guerra de la revolución de Estados Unidos. Dice, la guerra de la revolución fue una pugna impuesta a nuestros padres, la cual no fue buscada por ellos
injusticia estaba en su estima y eso da una causa legítima para resistir de forma voluntaria. Bueno, aquí podemos ver que ellos, bueno, se vieron en la situación y debieron que protestar, debieron decir, no, aquí nosotros no aportamos. Todos tomaron parte en el cumplimiento de un deber que nadie podía ayudar a aquellos que lideraron la iglesia y en el campo. Realmente podemos ver que la revolución de Estados Unidos no se logró simplemente en el campo, no se logró solamente con las guerras, no se logró solamente con la violencia y todo esto, sino que se logró con las ideas que están entre ellos. Por eso hablamos de que lideraron en la iglesia y en el campo. Así que aquellos que lideraron la iglesia tienen un papel muy importante. Fueron impulsados por una convicción y trabajaron juntos en el mismo diseño. Uno dictaba la ley de la justicia y el otro la protegía. El uno era la voz de Dios y el otro su brazo. Bueno, me encantó esa frase cuando la leí porque realmente esa es la función de la iglesia, ¿sí? Que vaya directamente a las ideas, porque son las ideas las que nos llevan a decir cuando algo es injusto e ir en contra de ello. Y pues también mientras todos lados recordaba muchísimo cómo Jesús nos enseñó a orar. Y Jesús nos decía en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Y este reino es un gobierno justo, un gobierno con leyes justas, por el cual debemos trabajar. Así que la iglesia sí debe vincularse completamente con la vida política. Y esto Y lo una, vemos en toda la historia. claro, tremendo, así es. Esa referencia histórica es demasiado importante porque en Estados Unidos lo que hizo que la iglesia reaccionara era ver la injusticia social y el abuso y el despotismo del rey sobre ellos. Entonces, ellos reaccionan ante la injusticia y pues parte de esa reacción pues fue la guerra, oponerse a, a que fueran controlados. Aquí tengo un dato que quiero leerlo. Dice, cuando hablo de que la gente hace las leyes, las iglesias hacen la gente, dice, esta declaración expresa bien el papel de la iglesia en una nación cristiana. La influencia de la iglesia sobre el gobierno no debe ser detener poder directamente o producir leyes civiles como en un cuerpo eclesiástico. Debe ser una fuerza influyente y no un poder posicional. Un filósofo político francés, Alexis de Tocqueville, vino a Estados Unidos de América en 1830 para investigar su grandeza. Después de un cuidadoso examen, él concluyó, no voy a leer todo lo que él concluyó, porque concluyó en muchas cosas importantes, pero él se dio cuenta, como resumiendo, hablándole en otras palabras, ¿no? Tocqueville dijo que un gobierno civil cristiano no funcionará si la gente no es virtuosa, lo cual es un producto de la influencia religiosa de la iglesia. Aquí hay mucho que hablar en este sentido, porque para que un gobierno sea justo, Michelle, correcto, para que un gobierno, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de la gente, porque la gente es la que gobierna. Entonces, si queremos que los que gobiernan desarrollen una forma de gobierno justa, virtuosa, pues las personas tienen que ser virtuosas primero. No existe la magia. Virtud. O sea, ¿a quién nosotros vamos a colocar en el gobierno? Tiene que ser gente virtuosa. Pero nosotros, lastimosamente, con este sistema de más de 200 años que tenemos aquí en Colombia, en donde se han marcado fuertemente las posiciones partidistas, de azul y rojo, y en estos días pues de otros colores, verde y polo y centro y derecha y todo este cuento. Entonces, hay como unos 16 o más partidos políticos. Entonces, estos partidos políticos han desarrollado pues una forma de llegar al poder no de forma virtuosa, y lo hacen y se ha probado, no está probado, que quieren llegar al gobierno pero para lograr sus intereses.
intereses personales, intereses políticos de su grupo y no el interés común. Si nosotros investigáramos, Michelle, hacer una investigación, bueno, aquí en Colombia pasa, todos los años se mete a la cárcel a los políticos. O se meten a la cárcel o se destituyen de sus habilidades por la corrupción. ¿Y eso es debido a qué? A que no tienen virtud. O sea, ¿pero cuál virtud? Pues aquí hablamos de la virtud cristiana, el temor, la integridad, la honestidad. Y creo que ha llegado el tiempo para Colombia, esta oportunidad que hay de elegir nuevo Congreso y nuevo presidente, que pensemos en gente virtuosa. ¿Y quién tiene que pensar en gente virtuosa? Pues la iglesia. ¿De dónde va a salir la gente virtuosa cristiana, Michelle? De la iglesia. Uno no puede pensar, vamos a tener una gente virtuosa de la cárcel. No, vamos a tener una gente virtuosa de la guerrilla. O de una secta. O de una secta. Por ejemplo, ahorita tenemos un poco de gente en el Congreso acusados de lesa humanidad, es guerrilleros. Es guerrilleros. Aquí en Colombia ocurre algo, hay un fenómeno muy interesante desde hace mucho rato, porque cuando hablamos de la paz, pues queremos la paz, entonces en el proceso de paz se ha querido retribuir a los que no hacen la paz, a los asesinos, a los secuestradores, los ladrones. Entonces la paz, que para que hagan la paz, entonces le ha dicho, mire, si usted hace la paz y deja de hacer el mal, le vamos a dar algunos privilegios. Lo más tenaz es que uno de los privilegios más grandes que se le ha dado a esta gente es que participe en el Congreso de la República haciendo leyes. Michelle, ¿qué te parece eso? Me parece claro cuando no hay, bueno, como leíamos la primera frase, si no hay fundamentos, si estas personas no tienen fundamentos, y las personas que están allí colocando leyes, gobernando sobre nosotros, no tienen principios cristianos, pues ¿cómo podemos pedirles que nos den buenas leyes, que las leyes que nos den nos promuevan la libertad? Si realmente lo único que ellos conocen en sus mentes es esclavitud. Claro. Entonces, imagínate tú que tenemos en el Congreso de la República a un grupo de personas que son acusados de violar las leyes, han asesinado personas y están allá. Y están en el Congreso legislando, haciendo leyes para el país. Terrible. Gente que no tiene virtud, por lo menos no tiene virtud cristiana. Y ellos son los que han sido, algunos han sido puestos, pues en este caso, por acuerdos, tratados, pero el otro lado es que colocamos gente que compra los votos, gente que promete y no cumple, gente que está enseñada a hacer cosas incorrectas. Por ejemplo, aquí en la gobernación, aquí en Santander, tenemos una familia que ha gobernado bastante en Santander y son los Aguilar. Y no todos, pero por lo regular todos son acusados de corrupción o de alguna cosa mala y están en la cárcel, pero la gente sigue votando, seguimos votando por personas que no tienen la virtud, tal vez porque tienen un nombre o algo así, como que se nos olvida, pero eso es un trabajo que le corresponde a la iglesia, estamos hablando de la iglesia. La iglesia necesita preparar a la gente para que elija gente virtuosa en el gobierno. Tú sabes que ahora que estuvimos corriendo, hace 4 años, casi 3 años largos, para el Congreso, que estuvimos eligiendo congresistas, muchas iglesias, mucha gente se fue de la iglesia porque se descubrió, por ejemplo, porque entró a la sociedad el caso de Petro, de la izquierda, y mucha gente cristiana, muchos digo yo, estaban de acuerdo
y están todavía de acuerdo en que un personaje como Petro sea el presidente de Colombia. Y como en esas iglesias se dijo que no, dijo que se iba a votar por gente cristiana, la gente literalmente se fue de la iglesia porque no estaban de acuerdo que la iglesia no apoyara a la izquierda, al comunismo y al socialismo. Todavía, aún ahorita ya tenemos iglesias y pastores que han declarado que ellos van a apoyar el sistema comunista socialista y a líderes de esas causas como es Petro, Fajardo, como es Claudia López, como es, bueno, tantos personajes que tenemos en la política hoy en día que son de esa tendencia, pero hay iglesias que han dicho que la solución al problema social de Colombia es votar por ellos. ¿Qué piensas de eso, Michelle? Bueno, creo que aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el desconocimiento, ¿sí? Como esta desinformación afecta, bueno, primero afecta a las personas y también afecta a las iglesias, porque como tú decías, hay iglesias que están promoviendo todo este sistema comunista, todas esas personas con ideas socialistas en su cabeza. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay desconocimiento, sí, en ellos, tal vez, porque unos maestros de esas personas los influyeron y les dijeron, no, es que vean, el comunismo es una idea, no sé, de Jesús. Incluso he visto muchos posts en internet que hablan de que Jesús fue socialista y que Jesús quería repartir todo para todo el mundo. Y esto realmente pasa cuando cogemos la escritura y cogemos partecitas nada más, y cogemos por aquí lo que nos sirve, por aquí lo que nos sirve. Entonces, de verdad es triste, sí, que incluso la iglesia o nosotros como cristianos estemos tan engañados y que eso cause una división en las iglesias. Y bueno, también es como, aquí Michelle, puedo ver, espérate, no solamente causa división en las iglesias, causa división en la familia. sí, es muy cierto. Y lo podemos ver en todas las familias, creo que todos como familias, y tenemos personas que están de un lado socialista y otras personas que están de un lado de republicano, podemos ver las peleas que se arman, esta división que se arma, porque empezamos a debatir cuál es la verdad, si la verdad es por aquí, la verdad es por allá, y empezamos a relativizar la verdad, empezamos a relativizar qué es lo que Dios dijo, cuando lo que Dios dijo está escrito, registrado en la palabra de Dios. Y si leemos toda la palabra de Dios, pues encontramos que el comunismo no está registrado como algo bueno o como algo que funcionase. Entonces, sí, esa es la importancia de que la iglesia pueda empezar a motivar esa conciencia, a leer profundamente la escritura, para que no causemos esta división, sino que todos podamos ir, aunque cada uno piensa de una manera diferente, todos podamos ir realmente a la verdad. Y aunque todos estemos con ideas por aquí, ideas por allá, porque fuimos educados de tal forma, educados de tal forma, todos podamos centrarnos en el punto focal, que es Cristo, que es la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, que es la verdad completa de Génesis Apocalipsis. Fíjate que tú tocas un tema muy interesante, importante, porque estamos hablando que hay una verdad absoluta y yo diría hay una ley superior. O sea, todos tenemos ideas, todos tenemos aportes buenos, por supuesto, todos tenemos conceptos porque somos inteligentes, todos tenemos ideas porque así nos creó Dios. Y a veces nos enfrascamos en que no nos entendemos, porque este dice esto otro, y comienza a haber entonces conflictos. Entonces, ¿cómo se soluciona el conflicto social, diría yo? El conflicto cristiano, el conflicto de decisiones gubernamentales. ¿Cómo se solucionaría esto? Pues sencillo. ¿Usted qué piensa? Tal cosa. ¿Yo qué pienso? Tal cosa. Ni, usted dice que es verdad, yo digo que es verdad. Vamos a mirar. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos llamamos de acuerdo? Pues no voy a aplicar lo que tú dices ni lo que yo digo. Vamos a aplicar, hay una ley superior. Vamos a buscar esa ley superior a ver qué dice. Y si esa ley está de acuerdo contigo o conmigo, pues vamos con eso. Y si no está de acuerdo ni contigo ni conmigo, los dos nos sometemos a esa ley y avanzamos. Que ahí no está el dilema. Por eso es que aquí habla que la iglesia tiene que preparar gente virtuosa. ¿Eso qué quiere decir? Gente que conozca a Dios, gente que conozca la Biblia, gente que entienda cuál es la forma de gobierno
de Dios. ¿Cuál es la forma de gobierno de Dios? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el espíritu? Mira, yo hablo de eso. Yo hablo siempre de un amigo mío que llama Charles de Lavradé, varón de Montesquieu. Montesquieu, porque Montesquieu escribe su libro y su libro se llama El espíritu de la ley o el espíritu de las leyes. Nosotros nos enredamos en las leyes, ahí nos enredamos y peleamos y brincamos, nos dividimos y nos insultamos, pero él habla, no está hablando, él enfoca no en la ley, sino qué hay detrás de, qué hay detrás de, cuál es el espíritu detrás. Entonces ahí es donde viene lo que tú dices, la verdad. O sea, esa ley, esa propuesta, esa idea, ese plan está en línea con la ley suprema, con la verdad. Ah, pues que sí. Ah, pues que no. Pues si no, por muy bueno que sea, no lo aplicamos. Y si es bueno y está en esa línea, pues avanza. Y si no, pues ese es el punto principal, que esa parte es difícil de entenderla, Michelle, te lo digo. Te lo digo ahorita yo que estoy metido en este asunto político, de decisiones y todo eso. Los cristianos no entendemos que hay una ley superior a la ley humana, que la democracia, que las políticas públicas que existen, que ya hay un sistema declarado para funcionar y así debe ser. Bueno, pero si el sistema está equivocado, hay una ley superior a esa. Todos debemos someternos a esa otra. Entonces, déjame leerte esta partecita que dice aquí. La iglesia y el clero no solamente deben entrenar al pueblo en lo concerniente a sus deberes espirituales, sino también los entrenará en la aplicación de la verdad bíblica a todas las áreas de la vida, incluyendo gobierno civil, educación, economía y ley. ¡Qué tremendo! En la República Hebrea, al principio de la era de la iglesia y en la historia europea, la iglesia hizo esto y cambió las naciones dramáticamente. O sea, lo que está diciendo es que la iglesia participó, la iglesia entrenó. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Entrenar a los miembros de su iglesia para que participen en la política y cuando toman puesto, cualquier puesto que sea político, ellos ahí, con la virtud que llevan en sí, esa virtud sea reflejada en todo lo que hacen. ¿Qué te parece, Michelle? Sí, Ricardo, realmente la principal de todo es la virtud que tenemos por medio de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Así que, bueno, volvemos al principio, al versículo que leí al principio, y es que realmente muchas personas tienen buenas intenciones, pero si no tienen la verdad en sus mentes y en su corazón, pues no pueden hacer buenas cosas. Y aunque parezca bonito de afuera y que sea como, uy, sí, qué lindo, vemos dinero para todos, uy, sí, qué lindo, que la educación sea gratis, pues no, vemos que no funciona. Y bueno, está yendo el tiempo bastante, pero realmente quería compartir este poquito y quería invitarnos a todos como iglesia a que podamos asumir este rol, porque la iglesia no es solamente los pastores, pero allá lejos, sino que somos cada uno de nosotros que hemos decidido aceptar a Jesús. Y bueno, dice, al enseñar a los ciudadanos de la iglesia comienza con Dios, el principio de todo es Dios. Lo primordial es llegar a tener una buena relación con Dios, tener su ley escrita en el corazón, de incorporada en la vida. Las instituciones como los gobernantes y los votantes deben de congeniar con su voluntad. Como hablaba el señor Ricardo, no estamos intentando congeniar con lo que otros dicen o con esto, con lo otro, sino que estamos intentando congeniar todo con su voluntad, porque su voluntad es altísima y él es el único que puede como ver el panorama completo. Por eso los que estamos aquí del lado de votantes y los que están allí postulándose, todos se alinean con la verdad, con su voluntad. Instruir a los ciudadanos pone a Jesucristo delante de los hombres como ejemplo digno de imitar. Sus puntos de vista acerca del hombre, dignidad del hombre, derechos del hombre, las necesidades del hombre deben ser consideradas, y sus principios y sus puntos de vista acerca de las doctrinas concernientes a Dios deben de ser adoptadas. Así que sigamos el ejemplo que todos como cristianos deberíamos tener, que es Cristo, y que solamente Él tiene
y sabe lo que necesitamos, sabe lo que va a funcionar, sabe el sistema político que va a funcionar, sabe las leyes que van a funcionar. Así que esa es la invitación para que nosotros como iglesia empecemos a poner a Cristo en el primer lugar. Y con esto me refiero a que pensemos como gubernamentalmente, así como Dios piensa, pensemos como Jesús actuaría y pensemos de acuerdo a los principios que están en la Biblia, que al final son los que nos enseñan a vivir de acuerdo a la forma de Cristo. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, Michelle, y terminamos nuestro programa hoy. Como que quiero recalcar lo que dije ahorita en la lectura, que la iglesia no solamente debe entrenar a la gente en las cosas espirituales, sino que también debe aplicar la verdad bíblica a las áreas de la vida, y eso incluye entonces que hay que entrenar a la gente en gobierno civil, hay que entrenar a la gente en la parte educativa, hay que entrenar a la gente en economía y hay que entrenar a la gente en lo que es la ley. Porque si la gente no entiende esto de la ley, entonces no va a entender cuál es la ley justa, cuál es la ley más alta. Bueno, la iglesia debe participar en política. Es decir, los ciudadanos, los cristianos deben participar, deben tomar partido, deben escoger. Si queremos un gobierno virtuoso, necesitamos gente virtuosa, que elijamos gente virtuosa. Y hay muchos virtuosos que queremos correr para participar en la política. Bueno, pues muchas gracias, Michelle. Despidamos de nuestra audiencia que nos acabó el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias a usted, señor Ricardo, de nuevo. Muchas gracias a la audiencia que estuvo allí pendiente, escuchando, y muchas gracias a Dios, que al final es el que nos da la información para que podamos enseñarla. Claro que sí. Nos veremos entonces la próxima semana con la ayuda de Dios. Martes 4 de la a las 4 de la tarde y jueves 4 de la tarde. Tendremos enseñanzas, posiblemente invitados especiales. Nos veremos entonces. Que Dios le bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.